Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Qué bueno que estén conectados con nosotros en esta oportunidad. Reciban un saludo cordial de su servidor, el pastor Uziel Tucubal, y de la pastora Livna Arana, mi esposa. Y hoy queremos agradecer el privilegio que nos dan de poder compartir con ustedes. Hemos estado con ustedes en otra ocasión abordando temas sobre la familia. Y creo que esta mañana o este día compartiremos también un tema relacionado con nuestras familias de este tiempo. Vamos a orar y a dar gracias a Dios por este tiempo que Él nos permite. Señor, te agradecemos porque podemos acercarnos a ti en este día. Gracias por este tiempo que nos das para poder tener una reflexión sobre tu palabra y también para poder entender la manera que podemos solucionar las adversidades, los conflictos y las crisis que atravesamos en este tiempo. Pero más que eso, queremos agradecer que tu palabra pueda iluminarnos, pueda guiarnos y pueda fortalecernos y recordarnos que tú estás ahí con nosotros, acompañándonos y también iluminando, Señor, nuestro caminar, nuestro sendero, para que de esa manera encontremos las respuestas, encontremos el camino que necesitamos seguir para continuar con esta vida que contigo se vuelve maravillosa. Esta vida, Señor, que con tu presencia y con la salvación que tú nos has dado, se vuelve cada día mejor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, pastora, tenemos preparado un tema para nuestros hermanos de Príncipe de Paz y varios países que se conectan a través de este medio, y es el de la educación familiar. Creo que una de las consecuencias que hemos tenido a raíz de esta crisis que enfrenta el mundo entero, además de las cuestiones de empleo, las cuestiones de salud, hay algo importante que no debemos pasar por alto. Y creo que como iglesia tenemos nosotros la respuesta a la mano. Y se trata de la educación familiar, que ahora se ha vuelto así, ¿verdad? Ese es el tema que utilizamos o es la forma en que lo nombramos, la educación familiar. ¿Tiene una perspectiva bíblica esta educación familiar? Es lo que vamos a abordar en esta ocasión. Y queremos empezar con una pregunta. Pero antes de la pregunta para usted, pastora, yo quiero decirles de que estamos enfrentando un tiempo en donde nuestros hijos no pueden asistir a los colegios, donde nuestros hijos ahora se quedan en casa, y en casa pues debemos nosotros que lidiar con ellos, con su educación, y tal vez la palabra lidiar no sea correcta, pero debemos acompañarlos en su educación y en su formación diaria. Y a raíz de eso, pues surge la pregunta: ¿qué es la educación en casa, pastora? Porque quizás algunos papás se están enfrentando de que todo es nuevo, tener que estar acompañando al niño, que la maestra, que el maestro, que el profesor les está exigiendo que envíen videos, que envíen fotografías, que envíen evidencias de que las tareas están avanzando, de que las competencias se están alcanzando y que el rendimiento del alumno se vea reflejado en todo lo que hace, que todo marche bien. Y entonces viene la pregunta: ¿qué es la educación en casa? ¿Podrías ayudarnos? Antes de eso, yo quiero decirles de que la pastora pues es maestra de educación primaria, pero también docente en una universidad en Guatemala, y entonces conoce bien el área de la educación. ¿Qué es la educación en casa, pastora? Dios les bendiga a todos. Básicamente, si debemos definir la educación familiar, es la educación que se brinda en el ámbito o en el contexto del hogar. Es exclusivamente en el contexto del hogar, donde pues los que educan son papá, mamá, pero debemos recordarnos también de que las familias son sociedades como en miniatura, son sociedades pequeñitas. Entonces, aunque el educador o la educadora sea papá y mamá, nosotros debemos comprender que como sociedad familiar debemos aprender todos de todos, ¿sí? Entonces, no solo el hijo aprenderá de los padres, sino también los padres de los hijos. Eso es importante entenderlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque cuando el padre comprende de que en ese ciclo de aprendizaje aprendemos todos en la familia,
Entonces ya se quita lo riguroso de, me pones atención porque ahorita yo te estoy educando. No, entonces cuando entendemos que en el proceso de enseñanza-aprendizaje aprendemos todos, se vuelve flexible, como es uno de los objetivos de la educación, que sea flexible, que sea adaptable a el tipo de inteligencia o a la preferencia de aprendizaje que tengan los niños en etapa escolar o, por qué no decirlo, los adolescentes también, ¿verdad? Muy bien, en teoría estamos diciendo que la educación en casa no debería ser una carga para los papás, sino algo que se pueda introducir dentro de los recursos y las posibilidades que ellos tienen. De hecho, no es una carga, es nuestra responsabilidad. La familia es el primer lugar en donde se da la educación. Entonces, no es una carga, sino que es parte de nuestras responsabilidades. Y al entender eso, se va a cambiar la perspectiva, porque cuando uno siente que está haciendo algo porque no hay opción y porque de plano, ¿verdad? Eso se vuelve una carga y un estrés. Pero cuando uno entiende que es su responsabilidad, que es parte de las necesidades que debe cubrir en sus hijos, la carga desaparece y uno dice, tengo la oportunidad de educar a mis hijos, tengo la oportunidad de que nadie les tergiverse los conocimientos, tengo la oportunidad de trasladarles a ellos mi fe, de trasladarles a ellos los valores familiares que yo he seleccionado para nuestra familia, los valores espirituales. Entonces, cuando entendemos que es una responsabilidad nuestra, que es una oportunidad para que nosotros nos acerquemos a nuestros hijos, la situación cambia y ya no hay estrés en ese proceso. Muy bien, gracias pastora. Vamos a avanzar, tenemos que avanzar un poco con el tema, ya que los hermanos creo que ya se han interesado específicamente en eso de responsabilidad y no obligación. Tengo un concepto acá y usted me dirá si está bien, que la educación en casa es el proceso mediante el cual se persigue la educación de los niños exclusivamente en el ámbito del hogar de la familia. Creo que está muy acertado, ¿verdad? Muy bien. La educación familiar según la Biblia. Y pues acá tenemos que ir al famoso pasaje conocido de Deuteronomio capítulo 6, porque en el contexto hebreo, en el pensamiento hebreo y la filosofía de la educación, existe esta frase, ¿verdad, pastora? De la filosofía de la educación. En la cultura hebrea, la base de la educación de la cultura hebrea se considera que viene directamente de Dios a través de las leyes. Eso es interesante porque Dios es el que establece, y estamos hablando de Deuteronomio 6, que pues nos habla del gran mandamiento. Pero después de que Dios da el gran mandamiento y le dice a Moisés y le habla sobre amar a Dios sobre todas las cosas, inmediatamente proporciona herramientas didácticas. Es interesante eso. Yo quiero que leamos estos versículos. Dice, estoy en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 en adelante. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Bueno, esa es la orden del Señor que debe estar en las personas. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo primero que quiero resaltar de esto es de que la base de la educación no es una filosofía humana. La educación que encontramos en la Biblia se nos muestra como procedente de Dios mismo. Es Dios dando el CNB, es Dios dando los contenidos de la educación para la humanidad completa, porque es para los hijos y para las generaciones. Y entonces el pueblo de Israel recibe de Dios las instrucciones, recibe el contenido de lo que debe enseñar, pero también recibe de Dios mismo algunas directrices que hoy pudiéramos catalogar como parte de una didáctica, ya la educación sistematizada hoy. Entonces, la educación familiar consistía en que los padres transmitían los valores espirituales y su fe en las actividades diarias. Y yo quiero que
si podemos hablar de eso, pastora, cómo el pueblo de Israel utilizaba sus actividades diarias. Entendemos que el pueblo de Israel es un pueblo nómada en sus orígenes, que primero está en un lugar, pero se traslada a otro después de cierto tiempo, pero ahí hay educación. ¿Y cómo lograban ellos tener personas de bien, lograban tener personas exitosas cuando no tenían una estabilidad en residencia, sino que debían movilizarse de un lado para otro? También conocemos de que el pueblo de Israel es una cultura que vivía de la agricultura, sembraban, cosechaban. También se menciona en la escritura en algún momento de que las mujeres eran tejedoras también, se dedicaban a hacer algunas cuestiones de artesanía. Pero ¿podrías aportarnos algo sobre cómo era la didáctica después de leer este pasaje en tu casa, en el camino, al levantarte, al acostarte? ¿Era un papá repitiéndole estrictamente algunas lecciones o cómo se utilizaba no sugerencia, sino que Dios recomienda y dice, háganlo así, porque es la mejor manera? Muy bien, cuando observamos la educación en casa, en el contexto judío, en el contexto hebreo, podemos notar dos aspectos muy interesantes. Número uno es que ellos logran hacer una fusión que en las corrientes pedagógicas contemporáneas, muchos pedagogos dicen que uno de los principales como canales para que el aprendizaje se lleve a cabo efectivamente es la motivación. Impresionantemente, en la educación familiar hebrea se daba este detonante, que es la motivación. Porque, por ejemplo, cuando a nosotros nos enseñan algo y nos explican, esto se elabora así, y en fin, nos enseñan todo el proceso, uno dice, pues qué bueno, ¿verdad? Pero se queda ahí nomás, el aprendizaje puede ser a corto plazo y yo lo puedo olvidar pronto. Pero cuando alguien viene y me explica y me dice, te voy a enseñar esto porque esto te va a servir o sea, me da una motivación, me da una razón de peso de por qué yo debo aprender eso. Entonces el aprendizaje se me fija, que son los aprendizajes significativos de los que hablamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en la cultura hebrea, los padres fusionaban las verdades dadas por Jehová con lo que les era útil para la vida diaria. Interesante. Entonces, los niños que a tempranas edades pues se les brindaba o se les autorizaba cierta autonomía, ¿verdad? 12, 13 años, tanto en varoncitos como en mujercitas, ellos ya sabían qué principios dados por Jehová debían aplicar a su vida diaria y eso lo debían fusionar para establecer una conducta como sociedad, ¿verdad? Y el otro aspecto importante que notamos es que sí, Jehová envía a que sea repetitiva la enseñanza. ¿Basado en qué principios? Si lo queremos relacionar con la pedagogía. Hay algunos autores en cuanto a la ciencia de la pedagogía que hablan que la repetición llega a fijar contenidos cognitivos, o sea, los contenidos que tienen que ver con la memoria. Si nos damos cuenta, nosotros antes de la generación de los celulares inteligentes, nosotros dependíamos, vamos a hablar así, de los teléfonos que no eran inteligentes, de los teléfonos que ni siquiera eran inalámbricos, de los teléfonos públicos. Entonces, ¿qué nos tocaba? Aprendernos los números de teléfono. Y de tanto llamar, se nos quedaban y guardábamos el dato en nuestra memoria por mucho tiempo. O sea, uno se quedaba perdido y no había problema porque se sabía los números de memoria. Correcto. ¿Qué pasa con la nueva generación tecnológica en celulares? Nos han quitado ese ejercicio de la memoria, de la repetición. Entonces ahora si nosotros nos quedamos perdidos en algún lugar, a no ser que la persona sí se haya interesado por memorizar números, puede llamar a alguien que lo vaya a encontrar, pero si es la persona dependiente totalmente del celular,
no sabe a ningún número a quien pueda llamar porque ha perdido ese ejercicio. Entonces los hebreos se caracterizaban por eso, porque Jehová se los había dicho, que repitieran y repitieran y repitieran. ¿En dónde? En cualquier lugar, en cualquier momento oportuno que se diera, tenían que repetir la enseñanza que Jehová había dado. Eso significa que la educación desde la perspectiva que encontramos en Deuteronomio está relacionado con que cada actividad que desarrollamos en el día tiene un aprendizaje relacionado con Dios. Entonces, por ejemplo, el agricultor va al campo y siembra la semilla y le explica al niño no solo de ciencias naturales, de la germinación, sino le explica cómo Dios interviene o cómo es que el encargado de hacer, porque el apóstol Pablo utiliza esa analogía cuando dice alguien siembra, otro riega, pero ese misterio de hacer que germine, que reproduzca, eso le corresponde a Dios. Entonces hay una enseñanza ahí. El consejo entonces, mi querido hermano, está enfocado en que la educación en casa puede convertirse en algo que usted puede aprovechar para poder enseñarle a sus hijos, no solo de los contenidos que le envían del colegio, sino también para relacionarlos con enseñanzas bíblicas, porque de hecho están ligados muy estrechamente, ¿verdad? Entonces encontramos aquí en la cultura hebrea, desde la perspectiva de la Biblia, de que hay un pueblo que educa en casa, educa a las familias y hace una fusión, decía la pastora, y esa fusión tiene que ver con los conocimientos cotidianos, con las espirituales, para establecer una familia con una ética sólida. Muy bien, entonces encontramos en Deuteronomios pues las directrices, algunas observaciones sobre las formas en que el pueblo educaba a sus hijos en casa, desde lo que hacían diariamente. Queremos avanzar para resaltar un poquito más los beneficios que el pueblo de Israel ha tenido o tuvo en el Antiguo Testamento. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Hoy, por supuesto, hay un desarrollo educativo en Israel maravilloso, pero en el Antiguo Testamento, en el tiempo del exilio, es interesante saber que en Babilonia a las familias hebreas, estando cautivas, se les permitió reunirse entre ellas. Y entonces los hebreos mantuvieron siempre, lograron mantener su fe, incluso en la cautividad, gracias a las reuniones que ellos tenían en casa para poder educarse. Porque la educación aquí ya no era solo en contenidos para poder desarrollarse cotidianamente en alguna técnica, en algún arte, sino relacionados con la palabra de Dios. Entonces ellos se reunían para reflexionar sobre la palabra. Los profetas estaban para auxiliar ahí, pero esas reuniones familiares de círculo de confianza, como que abrían un espacio especial para poder aprender. Eso nos dice entonces que es importante que nosotros podamos entender que la educación en casa sí tiene beneficios y es muy importante. Entonces, tenemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres, de mujeres que en algún momento fueron educados, que se refleja que fueron educados. Por ejemplo, Salomón. Es cierto que Salomón, ya un joven cuando David ya no está y él tiene que asumir y subir al trono, la Biblia nos narra y nos cuenta de que él en un sueño pues tiene un encuentro donde se le pregunta qué desea. Pero eso no es todo, pastora, porque según las tradiciones judías, el príncipe en el palacio era educado desde niño. Toda su vida es educado ¿para qué? Para ser rey. Y entonces Salomón ya había recibido una educación en el palacio que lo estaba preparando para ser rey. Entonces, el temor de Salomón pues estaba enfocado en que es posible que tuviera los conocimientos que había recibido en el palacio, pero necesitaba la guía de Dios también para poder tomar decisiones. O sea que la educación nos lleva y tiene un fin último de poder ser, de poder desarrollarnos como seres humanos con responsabilidad. Y Salomón entendía eso, de que él debía
tener esa iluminación, esa dirección de parte de Dios para poder tomar decisiones correctas. Creo que el tiempo de hoy, vamos a empezar a aterrizar el tema de este día, pastora. Hay algunas preguntas que nuestros hermanos ya tienen en casa. Hay algunas preguntas que ellos ya tienen, porque esta conversación, reflexión, sermón a la vez, como que quizás ha despertado el interés de alguno de decir, bueno, los pastores hablan tan fácil de la educación en casa. Una pregunta, pastora, ¿tenemos hijos nosotros? Sí, tenemos dos hermosas princesas, una ya en etapa preescolar y la más pequeñita pues está en la etapa de educación inicial, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces conocemos de cerca este tema de tener que estar con homeschool. Con homeschool, ¿verdad? Ajá. Y acompañando a nuestra hija Zoe y a Alice, la saludamos por cierto, y que conocemos esta forma y que hemos tenido que ver cómo aprender a poder convivir con ella, porque en la casa ya no es solo, bueno, Zoe, tienes que hacer eso, sino se trata de, bueno, Alice va a hacer aquello, Zoe va a hacer esto, papi esto, mami esto, y entonces convertir la educación de Zoe en algo que nos incluye a todo y que ella va aprendiendo a raíz de todo, ¿verdad? Porque ahora ya anda viendo qué leer y anda viendo dónde encontrar letras para poder aplicar sus conocimientos de lectura. Bueno, eso tiene que ver entonces, mis hermanos, con el tema de la educación en la familia. El propósito de abordar este tema es para poder proporcionarle a usted algunas herramientas, de poder hacerle ver a usted de que hay una forma distinta de abordar la responsabilidad de educar a nuestra familia desde casa. Eso nos está tocando a todos en este tiempo, por supuesto a un nivel de dificultad muy distinto. Los adolescentes tienen su propia forma de aprendizaje, los de primaria también, nuestros jóvenes de la universidad están ahí desvelándose, pasan todo el día conectados al celular, a la computadora, ahí en plataformas educativas, y entonces nos vemos rodeados de diferentes estilos de aprendizaje para este tiempo. Yo quiero ir aterrizando. Hablamos de José, que él recibió una educación también, porque cuando él estuvo en casa de Potifar, dice la Biblia que se admiraban de él porque sabía leer, sabía interpretar algunas otras cosas ahí. Entonces consideraron de que José no era cualquier muchacho, tenía una educación. Jesús mismo, dicen los historiadores que perteneció a una escuela. No vamos a hablar de eso, de las dos escuelas, ¿verdad? Pero sí, Jesús también perteneció a una escuela, además de recibir educación en casa. El apóstol Pablo también tuvo una buena educación, pero ahí ya vemos una educación más sistematizada, porque él dice que fue educado a los pies de un gran erudito. Muy bien, pastora. Queremos aterrizar en esta oportunidad con una conclusión. La educación en casa, mis queridos hermanos y hermanas, no es un sistema nuevo. Es el sistema que se encuentra en el pueblo de Israel a través de la historia que nos narra el Antiguo Testamento. El primer consejo que queremos darle es de que no entre en desesperación por pensando en qué debe hacer para educar correctamente a sus hijos en casa y que si no lo va a lograr hacer. Porque ya hemos visto y podríamos seguir analizando todo el Antiguo Testamento, y no es que hay una educación sistematizada en todo el Antiguo Testamento, porque no es su fin, pero sí encontramos ahí algunas nociones de cómo se educaban a los hijos en casa. Y entonces desde la casa, el libro de Proverbios hace referencia al papel de los papás, papá y mamá educando a los hijos juntos. Concluyamos este tiempo, vamos a aterrizar. Pastora, ¿qué considera usted que está en la mente de nuestros hermanos en este momento? ¿Qué preguntas ha generado este tema? ¿Considera usted se ha anticipado algunas preguntas que pudieran generar lo que hoy hemos dicho? Creo que la mayoría de interrogantes surge desde el estrés, porque los padres en este tiempo de confinamiento tenemos que saber manejar
el tiempo lo mejor que podamos. Algunos tienen que realizar el mentado home office, que es la oficina en casa. Aparte tienen que hacer el homeschool, la escuela en casa. Luego tienen que atender la misma casa, distribuir su tiempo entre la alimentación, limpieza y todo. Entonces, en ese estrés que está causando el confinamiento, muchos se frustran y dicen, no, yo no voy a poder con esto. Hay mucha gente que he escuchado que está cansada, está agotada. Entonces, en una segunda oportunidad, vamos a compartirles algunos consejos que ustedes pueden aplicar a su vida diaria. Vamos a compartirles qué opciones tenemos para hacer esto un tanto más fácil, para que cambiemos nuestra manera de pensar, para que dejemos el pesimismo hasta cierta manera y entendamos que lejos de esto ser una carga es una oportunidad. Entonces creo que la mayoría de preguntas que han surgido desde el estrés. ¿Y cómo le hago? Y este muchachito no entiende y viera cómo le repito y no le entra el contenido. Posiblemente lo está haciendo de una manera inadecuada y por eso no logra obtener los resultados que desea. Pero en una segunda transmisión vamos a explicarles más o menos qué pueden hacer para alivianar la carga, ¿verdad? Muy bien, entonces queremos decirles de que el Señor está con todos, ahí para ayudarnos, para animarnos. Y hoy hemos hablado desde la perspectiva bíblica cómo se educaba en casa, en la cultura hebrea, utilizando los recursos espirituales dados por Dios y vinculándolos con las experiencias cotidianas y la vida diaria del pueblo judío. Queremos orar por todas las familias, pastora, en estos minutos que nos quedan. Yo voy a iniciar la oración orando por todas las familias y tú vas a finalizar después en una segunda parte orando por nuestros niños también. Y de esa manera contribuimos en esta oportunidad para bendecir la vida de nuestros hermanos que ahora están conectados. Dios les bendiga, ánimo en el Señor, vamos a salir de esto, tome sus precauciones, siempre ahí en casa, fuera de casa, de preferencia quédese en casa si tiene las posibilidades. Padre, te damos gracias porque tenemos un tiempo hermoso en tu presencia. Este es un tiempo, Señor, en el que una vez más nuestros hogares se convierten en altares de adoración a ti. Se convierten en aulas, Señor, de educación de tu palabra, de formación, Señor, a través de las Escrituras. Hoy queremos orar por las familias de Guatemala y del mundo entero, por las familias, Señor, que están atravesando alguna crisis, alguna dificultad y que a raíz de esto que estamos viviendo a nivel mundial, Señor, están enfrentando circunstancias que no saben cómo resolver. Tu palabra tiene contenidos que puede ayudarnos, que nos pueden dirigir. Y hoy hemos tenido, Señor, a la luz nuestra, ese pasaje hermoso que nos recuerda que tú siempre has resguardado la educación de las familias. Gracias por los papás que se toman ese tiempo para educar a sus hijos, que se toman ese tiempo, Señor, para formar a los suyos. Te rogamos, te pedimos que esa paciencia pueda estar ahí en el corazón de ellos, que esa actitud de responsabilidad acompañe, Señor, cada actividad que realicen con sus hijos. Y de esta misma manera queremos orar por nuestros niños, por la infancia de Guatemala y del mundo entero. Te alabamos y te adoramos, Señor. Padre, también presentamos delante de ti a toda la generación de niños, generación de adolescentes, generación de adultos que está realizando sus estudios en este tiempo de confinamiento. Oramos para que tú seas provisión material, provisión espiritual para cada uno de ellos. Sabes bien, Señor, que la situación en nuestro país, en este hermoso país de Guatemala, se ha complicado un tanto en cuanto a economía. Pero oramos, Señor, para que todos nuestros estudiantes tengan la provisión necesaria y suficiente para poder continuar
y culminar los estudios, si eso es tu voluntad, Señor. Oramos para que la paciencia, para que el amor, el acompañamiento aflore en cada una de las familias, para que esos procesos de enseñanza-aprendizaje se realicen de una forma emotiva, pacífica, desde el amor, Señor, y que toda circunstancia que esté afectando, que esté estorbando la comunión, el amor y la tranquilidad en los hogares, esa situación se resuelva y tengan las familias, Señor, los medios y la voluntad de hacer este proceso educativo de la manera más apacible posible, Señor. Oramos para que tú ayudes también a los padres, a las madres que están ayudando en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Darles paciencia, darles dominio propio, templanza, mansedumbre, que ellos y ellas puedan realizar la educación de sus hijos de la manera más amorosa que se pueda, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Les invitamos a que nos sintonicen en un próximo programa donde le daremos continuidad a este tema, pastora. Vamos a continuar este tema para finalizarlo, proporcionando algunas herramientas para nuestros hermanos. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos.